nota y lo analicemos con nuestros expertos. Lo que acaba de firmar este sujeto es su inminente detención. Los dos detectives que se hacen pasar como trabajadores de correos tienen todo controlado. Armas de alto calibre, fusiles de guerra y munición estaban al poder de Cristian Alejandro Bravo Cabezas, un ex candidato a alcalde por la comuna de Bichuquén. Todo inicia el pasado 22 de noviembre en el aeropuerto de Santiago. La alerta roja la capta personal de aduanas en esta encomienda enviada y dirigida por el mismo Cristian Bravo desde Estados Unidos a la ciudad de Temuco. En su interior habían partes metálicas y plásticas correspondientes a fusiles AK-47 y AR-15. Partes de armas de guerra que ante el asombro de los fiscalizadores entregaron la denuncia a Fiscalía. Este tipo de elementos, conforme a los antecedentes de investigación, tienen su origen en Estados Unidos, ingresaron vía aérea a nuestro país y tenían como destino la 9ª región. Se trata de elementos sumamente peligrosos, que el calibre de las municiones que se incautaron en este procedimiento no pueden ser protegidos por los chalecos antibalas del personal policial. Es una munición y armamento que no puede ser comercializado en locales establecidos, llámense armerías, ciertos locales que están autorizados para esto. Por lo tanto, como les decía, la luz de alerta que nos da para seguir adelante con estas investigaciones. Con la alerta se empezó a indagar al detenido, quien resultó ser un ingeniero civil eléctrico de 38 años, sin antecedentes y con residencia en Padre Las Casas. Según la investigación, se dedicaba a la comercialización, reparación y modificación ilegal de armas de fuego y municiones de diversos calibres. Como algunos datos de lo incautado, por ejemplo, se encontraron fusiles CZ, pistolas Glock calibre 40 y 3 fusiles AR-15 en perfecto estado y sin identificación. Aquí hay un trabajo no tan solo de detectar estas armas y llegar a la persona que estaba como destinatario, sino hacer un análisis completo de cuáles son sus vinculaciones, sus relaciones, con quién estaba dispuesto el destino final de estas armas. Yo les quiero contar que este año son cerca ya de 3.800 los decomisos de armamento, lo que representa cerca de un 15% más que el año pasado. Pero sin duda la mayor de las sorpresas fue que Cristian Bravo hace un par de meses atrás tenía otras intenciones, en esa oportunidad con la política. Así pues, el detenido fue candidato a alcalde por la comuna de Bichuquén en la región del Maule. Según datos del CERVEL, iba como independiente y logró sacar 118 votos, algo así como el 2,98%. Si en sus redes sociales aún se pueden ver sus principales propuestas como candidato: entregar el 10% del sueldo líquido a la educación y nombrar delegados para zonas distantes son por nombrar algunas. Hoy se encuentra en prisión preventiva por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. La persona que fue detenida, primero las armas que fueron encontradas en su domicilio son armas que están en situación irregular, principalmente los fusiles. De acuerdo a los antecedentes que manejamos, también fueron ingresados desde Estados Unidos de manera irregular. Y en cuanto a la utilización, estamos realizando las pericias con el objeto no tan solo de determinar si fueron utilizadas en algún momento, sino es que tienen vinculación con algún hecho violento ocurrido en la 9ª región. Seguramente vamos a tener antecedentes mucho más específicos de cuál era la motivación real de esta internación, y eso nos parece que es de máxima gravedad, no solamente por la región donde reside esta persona, sino porque ya sabemos las consecuencias nefastas que tiene el uso de armamento en todo el territorio nacional. Claro, aún se investiga si estas armas incautadas, que en total llegan a ser 17, tienen alguna relación con los hechos ocurridos en la macro zona sur y con grupos armados.
Pero volvamos a la historia, porque hasta el momento el sujeto estaba por recibir la encomienda, misma que fue revisada por aduanas y que comenzó toda la investigación. Al momento de firmar y comprobar que el paquete iba dirigido a él, los detectives le cayeron encima. No hubo mucha resistencia, incluso colaboró con la policía para recibir algún tipo de beneficio. En su declaración señala que es dueño de un club de tiro y mantiene licencia como deportista de la Dirección General de Movilización Nacional, que tiene 10 armas de fuego inscritas. Sin embargo, a estas se le suman otras que portaba de manera ilegal y que aún no se sabe su procedencia. Vamos a seguir muy de cerca esta investigación. Seguramente como gobierno no vamos a ser parte en aquello, pero también lo más importante es determinar cuál es la motivación, dónde están las armas que puedan faltar y qué uso se le dio justamente a la arma incautada. ¿Cuál era el destino de las armas? ¿A quién iban dirigidas? Preguntas que aún no tienen respuestas, pero del cual ya hay una línea que seguir. Tras las rejas quedó el ex candidato a alcalde y su poderoso arsenal sacado de circulación. Ya está con nosotros la diputada y senadora electa Alejandra Sepúlveda. Gracias por estar aquí esta tarde. Y también se suma a nuestra conversación Max Quitral, historiador y politólogo, porque este es un tema que de verdad llama muchísimo la atención. El trabajo de la Policía de Investigaciones, que se hizo pasar por funcionarios de Correos de Chile para entregar esta encomienda, lo hizo de manera fantástica. Pero acá estamos hablando de una persona que hasta hace poco fue aspirante a ser alcalde de la comuna de Bichuquén. Se está mezclando las cosas, ya no están tan separadas el tema de las armas con la política, Carlos Gutiérrez. A ver, él era candidato independiente. Eso no lo respaldaba al parecer ningún partido político. Y hay que ver cuál es el contexto en que tiene estas armas de fuego. Estaba leyendo algunos antecedentes y esta persona, para que, de acuerdo a la Dirección General de Movilización, esta persona tenía 10 armas inscritas. 10 armas de fuego tenía esta persona inscritas de forma legal. 6 para el uso deportivo, varias carabinas y de ese tipo de armas. 2 armas como coleccionista y otras 2 armas como defensa personal, que eran 2 pistolas, calibre 9 milímetros. Entonces, de la incautación que se hizo y que estamos viendo en este momento en imágenes, la mayoría de esas eran armas que esta persona sí tenía inscritas bajo su nombre, y ahí obviamente hay que revisar la ley, porque ¿quién necesita 6 armas en su casa como deportista? Salvo que sea un campeón olímpico o algo así, pero de hecho él era dueño de un club de tiro. Ahora, la importancia y por qué se hace y es portada de un diario y por qué están todos tan preocupados es porque finalmente aduana encuentra esta encomienda que venía desde Estados Unidos con destino a Temuco, que traía partes que correspondían a cargadores para fusiles AK y AR-15, que son armamentos de guerra. O sea, no son armas que uno pueda comprar acá en una armería, no son armas para deporte ni caza. Estamos hablando de armamentos de guerra que ningún civil en Chile puede tener. Exactamente, ese es el gran punto. Y de hecho es más, él en su casa, por la información que hay, en la bodega de su departamento, tenía una especie de armería con herramientas donde él fabricaba las piezas de las armas de fuego que no podía enviar por encomienda. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Viajaba, de hecho, en noviembre fue el último viaje, viajaban a Estados Unidos, específicamente a Miami. En Miami adquiría estas armas de fuego, fusiles que allá sí son legales, las compraba usadas, las desarmaba con los conocimientos que él tenía y las enviaba por partes en diferentes cajas por encomienda. Entonces él viajaba de vuelta a Chile, a su casa, y recibía la caja que básicamente él mismo se enviaba a los Estados Unidos. Afortunadamente la aduana se da cuenta de esto, y eso es muy importante, porque siempre hemos hablado de que la aduana en ese sentido es bastante débil y hay que reforzarla, y aquí obviamente nos marca y nos muestra que
se están reforzando y están haciendo un buen Y trabajo. también el trabajo de la Policía de Investigaciones que hace finalmente la entrega de este paquete. No lo interceptan aduanas, sino todo lo contrario. Se ponen un polerón rojo, hacen toda la situación como si fueran de Correos de Chile. Él abre, este ex candidato a alcalde de Bichuquén, abre la puerta de su departamento, efectivamente le pasa la cédula de identidad, comprueban que es él, recibe la caja, la abre con total naturalidad y ahí recién se identifican como policía. Pero yo le preguntaba, diputada, la relación que hay entre alguien que aspiró a ser político, alguien que aspiró a ser edil, a ser alcalde de Bichuquén, y este poder de armas que no es normal. Bueno, primero saludarte, Julia, Carlos, Max, y decir que esto es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque uno se pregunta primero a dónde van estas armas, ¿no? ¿A dónde van? ¿Cuál es el destino que tienen estas armas? Y yo creo que eso es importantísimo, que la Policía de Investigaciones pueda dilucidar esto lo antes posible. Si esto es permanente, ha sido continuo de parte de esta persona, qué red puede haber detrás de esto y cuál es el destino y el costo, si existe este tráfico, ¿no? Este posible tráfico, bueno, cuáles son los modus operandi, que es como bien burdo, ¿no? Lo que hemos visto hoy día, o sea, con tu propio nombre de esta forma. Pero yo concuerdo con Carlos, o sea, esta cantidad de armamento, el tipo de armamento, bueno, la pregunta es, bueno, ¿dónde va esto? Ahora, lo que nosotros siempre hemos planteado, Julia, en el Congreso, es lo que ha ocurrido hoy. Esta simbiosis que debe tener, ¿no? Esta cooperación mutua entre aduanas, para drogas, para armas, etcétera, entre aduanas y la Policía de Investigaciones. Y lo que hemos planteado siempre, o sea, todo lo que sea necesario, fundamentalmente aduana, los escáneres que se necesitan, ¿no es cierto?, en varios puntos del país, donde ingresa precisamente estos elementos que son absolutamente ilegales y queremos saber cuál es el lugar, ¿no es cierto?, de destino. Ahora, esto de la política... Bueno, y qué bueno que se aclare, ¿no? Que esta persona no fue auspiciada ni fichada por ningún partido político, que es una persona independiente. Pero ¿cómo se va filtrando, no? ¿Cómo te va filtrando la política de estos personajes que pueden ser, ¿no es cierto?, producto de algún conjunto, ¿no?, de irregularidades, pero de alguna, no sé si es no mafia, pero sí de esta cosa ilegal, ¿no? Que está permanentemente en el país y que tenemos que separar con una muralla absoluta de la política, la droga, las armas y este tipo de irregularidades, ¿no? Estos delitos tienen que estar absolutamente separados de la política, y eso es lo que hemos demandado permanentemente y la responsabilidad que tienen ahí los partidos políticos en esto, ¿no? En este caso no había un partido político detrás, sino era independiente, y aquí estamos viendo el afiche con el cual él se promocionaba para ocupar la alcaldía de Bichuquén. Ahí dice: bravo alcalde, vota 253, Bichuquén, atrévete. Parece que la gente de Bichuquén no se atrevió porque solo alcanzó a tener 118 votos, no salió elegido alcalde, más siguió con esta fascinación por las armas, que hoy día lo tiene en prisión preventiva por los próximos 120 días que va a durar la investigación. Y uno se pregunta a alguien que tiene esta fijación con las armas, que tiene armas que son de guerra, ¿por qué, Max, podría aspirar esta persona a ocupar un puesto tan importante como un alcalde? Yo la verdad que encuentro muy extraña la situación, porque además se presenta por una localidad de Bichuquén. Que no vive tampoco ahí. No vive ahí, no tiene ningún apego al territorio. Es una comuna de esparcimiento, ¿cierto? De vacaciones, con un buen estándar de vida. Me sorprende realmente la decisión de por qué ir en esa zona en específico, qué representaba ahí. Lo único que yo podría interpretar es que hay nexos, hay conexión, hay algunos contactos, que le hayan dicho: mira, está la posibilidad de presentarse una candidatura, pero ¿cuál es el objetivo? Porque la verdad las cosas que el diseño de campaña y la votación no da para pensar que era una figura que pudiese competir directamente. Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones que están dando vuelta
que realmente generan más dudas que certezas, la verdad. Y en ese sentido uno puede entender, como lo decía la diputada, cuando un partido selecciona a quienes va a llevar de candidato a los distintos puestos, como por ejemplo en esta elección alcalde. Pero cuando se es independiente, ¿cómo se hace ese cruce? ¿Cómo se hace para que la ciudadanía esté confiada por quién está votando? Bueno, yo creo que, claro, siendo independiente no existe un control. Convengamos que en otras candidaturas, ser miembro de un partido político no te da carta, no pasa la abierta, digamos, claro, carta abierta, claro, exacto, carta blanca para un control, digamos. Claro. Ya lo hemos conversado en este programa hace un par de semanas. Así que no es la carta de blancura, digamos. Claro. Pero cuando es independiente, porque claro, uno espera efectivamente que el partido político va a tener un control estricto, digamos, de quiénes son sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular, quiénes van a ser ministros, Claro. etcétera, etcétera. En este caso queda en manos de la ciudadanía votar informada, de estudiar por quiénes van a votar. Claro, pero esto no tienes de dónde saberlo. No o sea, tienes, claro. Estamos hablando de una persona que compraba ilegalmente armas, la mandaba por encomienda por partes a Chile, y estamos viendo armas de guerra y una gran cantidad, independiente que haya sido dueño de un club de tiro o que practicara como deporte. Eso, lo que estamos viendo ahí, no sé, perdónenme. No hay cómo, exacto. No hay cómo justificarlo. Pero yo entiendo que la señora trató de justificarlo por ahí. Es su señora. Pero no hay cómo justificar que esto es solo deporte. No, imposible. Imposible. O sea, esa cantidad de armamento que se incautó, digamos, y que está armamento pesado, digamos. Pero igual, no quiero pecar de candidez, digamos, pero yo no creo que en nuestro país el tema armamento, política, crimen organizado esté instalado. O sea, y espero no pecar de ingenuidad, digamos, pero yo todavía confío en que nuestra clase política, digamos, podemos estar muy en desacuerdo con planteamientos ideológicos y las líneas que lleva un partido político o corrientes o coaliciones políticas, pero creo que yo lo tomaría quizás con un poquitito más de calma en ese sentido, de que no es que se esté... ¿El cordón sanitario, dices tú, por ejemplo? ¿O utilizando el término reforzar? Claro, claro. O sea, yo creo que hay que tomar medidas. O sea, por ejemplo, la ley de control de armas tiene que ser revisada, de todas maneras. Es una ley de mucho tiempo. De hecho, actualmente en el Congreso está en tramitación modificación a la ley de control de armas respecto, por ejemplo, a la trazabilidad de las armas, el control, el número de armas que puede tener un particular. Entonces, la ley de control de armas, sin lugar a dudas, en mi opinión, tiene que revisarse. Actualmente, efectivamente, está en tramitación una modificación, pero en profundidad. Creo que, menos mal, todavía en Chile el uso de armas por parte particulares, digamos, todavía es baja. Creo que... Pero estamos viendo, Grace, perdóname, pero en los últimos tiempos ya no es el particular que va a comprar un arma. O sea, lo que estamos viendo en cuanto al narcotráfico, en cuanto a particulares como este señor que quería ser alcalde de una comuna, es armamento de guerra. Ojo, pero yo estoy hablando de... En la ley de control de armas dice relación con la tenencia legal de armamento. Sí, claro, eso es una cosa, tenemos que ir más allá. Exacto. Es que a lo que voy es que tenemos que ir mucho más allá de la ley de control de armas que permita a los particulares que quieran tener un arma en su casa debidamente inscrita y habiendo hecho el curso y pasando el test psicológico, tengan el arma. Absolutamente. Lo que estamos viendo acá, absolutamente. Por eso te digo, hay Mickey Mouse, hay dos patitas. O sea, estamos hablando de otra cosa. Hay dos patitas. Hay una cosa, hay que distinguir el tema, disculpa, hay que distinguir, o sea, el tema de la ley de control de armas que tiene que ver con la tenencia legal de armas y cómo se controla la trazabilidad de las armas, qué pasa cuando las armas se pierden, qué pasa con ellas, cómo se controla, dónde van efectivamente. Y por otro lado, tiene que ver con la persecución eficiente, la persecución penal de manera eficiente de todo el tema de tráfico de armas. O sea, son dos cosas distintas, que una no quita la otra. O sea, fortalecer la ley de control de armas no implica dejar de lado el control que existe, que debe existir en la persecución penal respecto al tráfico de armas. Es que no es primera vez que vemos este ingreso de armas por parte desde Estados Unidos. Hace un par de años, 2 años, si no me equivoco, vimos lo que pasaba en la Operación Texas, que desde Houston desarmaban armas, las metían por parte en distintos autos que eran importados a nuestro país e ingresaban, Carlos. Entonces, a mí me parece que cuando estamos muy concentrados en la ley de armas, está bien, pero por otro lado tenemos que concentrarnos en cómo están ingresando estas armas de guerra a Chile
Y no es una, no es dos, no son casos A aislados. eso me refiero con la persecución penal eficiente en el caso del tráfico de armas, digamos. Que una cosa no quita que se preocupen de la otra, digamos. Y que eso es responsabilidad, por cierto, del Estado. Es que ese es el punto, porque recuerden, hace un par de meses atrás también hablábamos de un funcionario del Ministerio de Justicia en la 9ª región, con TNT, con un montón de armamento, y lo que pasa es que estamos viendo que el personal o personas que trabajan en servicios públicos estamos teniendo mucho más o están teniendo mucho más acceso a estas armas de forma ilegal, y la gente que tiene las armas de forma legal en sus casas, que cumple las normas, cumple las leyes y se preocupa de cumplirlas, tiene que cumplir mucho más que los delincuentes o que esta gente. Entonces ahí yo creo que está el desbalance de la fiscalización que se hace, que está muy bien a la gente que tiene armas de fuego, pero también hay que generar este equilibrio para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, qué bueno que la aduana detectó esto, qué bueno que la aduana detectó la operación Houston un par de años atrás, y qué bueno que he ido detectando cosas como los containers con los fuegos artificiales y cosas así. Pero ¿cuántos más a lo mejor pueden estar pasando? Claro. O esto es lo que nos dicen: pillen esto, y por debajo están pasando otras cosas, que es la técnica de los narcotraficantes. Sí. Voy a tirar un cebo o voy a tener un señuelo, y entonces, pillamos algo, Para pillamos dos distraer. armas de fuego, y por abajo pasó un container lleno de cosas.